Y lo que me maravilló fue que él me dijo, yo sigo creyendo en ti, hay una visión y yo no voy a fallar. Hola, me llamo Judith Flores y quiero contarte mi testimonio. Parte de mi testimonio que quiero compartirte es cómo Dios levantó mi llamado, me dio esa identidad que yo estuve buscando desde pequeña, de poderle servir en aquella área que llenaba mi corazón. Y parte de este testimonio comienza desde que yo era pequeña, desde los 7 años. Mi abuelita que está ya en el cielo descansando, influyó mucho en mi vida, marcó mi vida, porque yo veía la actitud de su corazón, dando su ofrenda, esas monedas brillosas, esos billetes, los más nuevos, separándolo para darle ofrenda a su Dios. Yo veía eso antes de recibir a Jesús, no lo conocía. Cuando tuve la oportunidad de hacerlo, de niña, me impactó eso, quedó marcado hasta joven, 24 años, que tuve la oportunidad de volver, porque me había alejado desde los 7 años a los 24, me había distanciado, porque nací en una familia que no era cristiana, una familia que no compartía los principios de Dios, una familia de 6 hermanos, y eso influyó mucho para distanciarme, ¿no? Pero a los 24 años me reconcilié con Dios y desde esa noche que recibí a Cristo mi vida cambió, entendí muchas cosas que antes no había entendido, mi mente se abrió, tuve hambre de Dios, quería averiguar más de Él, quería aprender y le servía a Dios en todo lo que podía, no le decía no a Dios. Si me decían apoya aquí en jóvenes, si me decían apoya acá en oración, si me decían apoya acá en intercesión o en misiones, yo lo hacía con todo mi corazón y con todo lo poquito que iba aprendiendo. Recuerdo que pasamos 2 años de desierto, mi esposo y yo recién casados, de desierto económico por muchas cosas, ¿no? Porque dimos el paso de venir a congregarnos a Casa Siloé y por esa causa me despidieron de mi trabajo porque mi jefe era parte de la directiva de la otra iglesia y esa es otra historia. Por eso me quedé sin trabajo, yo estudiaba en la Católica Derecho. Y entonces ahí empezó el problema porque no había cómo cubrir los gastos. Empecé a ayudar a mi mamá, empecé a tratar de hacer de todo un poco. Recuerdo que mi mamá me daba una propina en aquella época de 7, 8 soles. De ahí separaba, me acuerdo, el diezmo. Entendí y nunca me hizo problemas de que tenía que separar siempre algo para Dios. Hasta que empecé a trabajar, me inicié en almacén y empecé a ser vendedora, a la par que estudiaba Derecho, pero cada vez me jalaba más la parte empresarial, la parte comercial. Cuando tuve y quedé embarazada, fue el paso de poder abrir mi empresa. Yo nunca pensé ser empresaria, nunca. Yo siempre quería estar bajo las órdenes de un jefe, pero hasta que de Dios vino el desafío, y vino también la visión, vino la misión y vino la meta. Recuerdo que yo buscaba a Dios con todo mi corazón para encontrar ese pasaje bíblico en donde me diera el nombre de la empresa y la visión con la que yo iba a enfrentar. Y justo ese pasaje bíblico lo encuentro en Primera de Crónicas 29, cuando David ofrendó de su propio oro y plata, de su propio tesoro personal, ofrendó con todo su corazón a Jehová junto con el pueblo. Y le agradecía y exaltaba a Dios. Y esa parte me impactó, porque el pueblo, las autoridades que lo acompañaron, dice que también ofrecieron a Jehová voluntariamente ofrenda. Se desligaron de lo que ellos tenían. Y eso a mí movió mi mente, movió mis pensamientos. Y empecé a trabajar así. Empecé a honrar a Dios, empecé por cada venta que iba atendiendo a los clientes, cada venta iba separando lo que era para Dios. Pero ojo que también pasé por muchas pruebas, porque todo esto lo vi como un entrenamiento personal de poder mejorar cada día. También hubieron personas a mi alrededor
que estaban contra eso, que traían desaliento y me decían: ¿por qué le vas a dar a Dios esto? ¿Por qué tanto? Solamente dale así, no le des así. Y entonces hubo tiempos en que yo tenía que perseverar y poner en la balanza y decir: ¿a quién tengo que honrar? ¿A Dios o al hombre? Y eso a mí, de verdad, yo le doy las gracias a Dios, porque si no fuera por la cobertura que he tenido y tengo, que es un honor y un privilegio, en casa sí lo hubiese estado sola y de repente hubiese tomado malas decisiones, porque a veces una tiene momentos de debilidad, y si uno no se agarra de Dios en ese momento, si la visión no hay una raíz en tu vida de los principios de Dios, entonces puedes perder, puedes retroceder. Y yo les digo que más de una vez ha habido desánimos, han traído comentarios, me han juzgado, y como que si todo era falso, como que lo de Dios era pura teoría, como que no le hagas caso, sé tú autosuficiente, hazlo tú misma, eres tú la que genera tu propia riqueza, no es Dios. Y todas esas olas y olas que buscaban desanimarme y poner mi mirada solamente en mi propio esfuerzo, en el hombre, quisieron hacerlo, pero no lo lograron. Y yo le doy de verdad gracias a Dios, porque la cobertura que yo he tenido me ha ayudado a poder superar. Recibía llamadas inesperadas a mi celular y palabras de Dios, aliento de Dios, consejo de Dios, o recibía un mensaje por celular que me decía: sigue adelante, yo estoy contigo, ánimo, hay una visión. Yo tengo grabado en un trozo de tela que lo hizo una hermana, una amiga mía, muy joven, para nunca olvidarme de la visión de God Leader. Y cada vez que yo lo leía me daba aliento y me hacía enfocar en esa identidad que Dios había puesto en mí, que es una identidad de honra para Él. He cometido muchos errores, como muchos. He cometido muchos errores cuando he sido empresaria. He pasado también por traiciones laborales. También ha habido trabajadores que salieron, gente muy llegada a mi corazón, y que se llevaron a los clientes, y que producto de eso las ventas bajaron. En medio de un préstamo bancario se me juntó las deudas. Fue un tiempo, hace años, que hubo todo un desorden en mi trabajo, y en donde tenía que pagar a muchos proveedores, etcétera. En medio de eso, el único camino que yo encontré era humillarme delante de Dios y decirle: Señor, dame una nueva oportunidad, corrige mis errores. Y la verdad que pude ver su mano, pude verlo a Él, y lo que me maravilló fue que Él me dijo: yo sigo creyendo en ti, hay una visión y yo no voy a fallar. Y cuando yo veía que Dios abría las puertas para ir saliendo de cada una de esas situaciones, yo le decía: Señor, yo renuevo mi pacto contigo. Yo renuevo mi pacto contigo, y este pacto contigo es que ahora voy a hacer las cosas mejor y voy a honrarte por cada venta que entre. Porque antes no lo hacía de esa forma. He visto su mano, he visto cómo Él me hallaba a mí en gracia delante de los proveedores, delante de los clientes, delante de gerentes, delante de dueños de empresas, cómo ha traído pedidos cuando yo no tenía nada, y cómo me permitía poder atender al cliente porque me daban el crédito así en un momento. Cómo he podido yo enfrentar situaciones fuertes. En medio de toda esa situación no he dejado de decir: Señor, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda. Y Dios sabe, cuando había que ayudar al prójimo, Dios movía mi corazón, que muchas veces no entendía, pero mi Dios me decía: solo obedece. Y yo lo hacía. Muchas cosas
hemos hecho en privado, y es la mejor honra que le he podido dar a Dios, es haber hecho las cosas en el anonimato, y hasta ahora lo hacemos. Me ha librado de leones, me ha librado de Goliaths, porque God Leader es un David en medio de Goliat. La cuarentena, gracias a Dios, no he necesitado de la ayuda del Estado. Hemos seguido vendiendo, nos han seguido pagando, nos ha seguido sosteniendo. Y así como ha venido de Dios, la visión de God Leader ha seguido sosteniendo a sus siervos, sosteniendo la visión del reino, para que siga avanzando, para que siga conquistándose más familias que necesitan ayuda, matrimonios que necesitaban ser restaurados, personas enfermas que necesitaban de una oración de sanidad, o simplemente siervos que necesitaban poder avanzar yendo de viaje, haciendo gastos. God Leader, con todo el corazón y con toda la alegría, ha estado ahí presente y continuará ahí presente, porque hay un pacto con Dios, hay un llamado y sobre todo hay una visión, y esa visión contra viento y marea no se ha roto, sino que se ha hecho fuerte cada vez más. Y le quiero dar la gloria a Dios, porque este legado va a traspasar mis generaciones y se va a continuar. Y seguimos hoy en día aprendiendo a seguir haciendo lo que a Dios le agrada y a seguir corrigiendo para gloria de su nombre.